Bendiciones para todos nuestros amigos de Tolima TV, a todos nuestros amigos del Facebook, del YouTube. Estamos como en vacaciones estos días, pero bueno, estamos aquí nuevamente con todos ustedes, transmitiendo en vivo y directo de la parroquia La Santa Cruz, también a todas nuestras emisoras Colombia Estéreo, que también nos escucha desde muy temprano el programa Amanecer con Jesús. Allá un saludito al sargento Monegas, a todas las tropas, especialmente de Colombia, aquí en Tolemaida y en todo Colombia como tal, porque ellos también, esos hombres de acero, se esfuerzan constantemente por cuidar nuestra nación. Un saludo también para todas las mamitas, para todos los niños jóvenes. Saludamos a todos nuestros hermanos enfermos que también están en sintonía, escuchando el programa, y también los que están viendo este programa a esta hora de la mañana. Un saludito a toda nuestra gente querida de Melgar, a toda nuestra gente linda de Girardot, de Espinal, de Carmen de Picalá, que pues escuchan muy bien este programa Amanecer con Jesús. Un saludo especial para mí, para todos nuestros hermanos que día a día se encomiendan en la oración, y desde aquí nosotros oramos por todos ustedes. Bueno, continuando en este tiempo de Pascua, porque estamos en Pascua, de alegría, gozo, que el Señor ha resucitado, vemos primero que todo la vida del beato José Cébula. Primero, era un educador muy amable, modelo para los jóvenes, de un excelente corazón. Nació en Malnia, Polonia. Excelente hombre, muy educado, muy buen consejero. Él prácticamente le sirvió al Señor y dio la época de guerra y fue preso, fue martirizado, y de hecho lo mataron en este lugar en la época de la Segunda Guerra Mundial por ser sacerdote. Eran épocas y tiempos difíciles de aquella época, cuando había persecución contra la iglesia, porque la iglesia siempre defendía los derechos del pobre, del humilde, y pues se sabe que siempre en la guerra se manejan otros intereses distintos a la verdadera caridad del hermano. Continuando, queridos hermanos, con esta realidad de estos grandes hombres que dieron la vida, y de hecho, hijos, a propósito, la vida de los santos se hicieron así, al servicio de un pueblo. Y eso es lo que de pronto la historia quiere hacer a un lado, ¿no? Olvidarnos de la realidad nuestra, de nuestra vida, de cómo han sido nuestros antecesores, nuestras familias, nuestros hogares, personas que dieron la vida para que hoy en día sea lo que es la Iglesia Católica, y de hecho todos los fieles. Nuestra Iglesia Católica tiene una trayectoria de muchos años, y esa historia es imborrable. Por eso se mantiene la sagrada tradición, que hace parte también de la historia sagrada. Y si usted le pregunta a la Iglesia Católica qué pasó en el siglo III, le tiene precisamente la respuesta, porque hay historias, hay libros, hay testimonios, y hay personas que vivieron esos tiempos y que dan testimonio de lo que aconteció en esa época. Por eso la gran riqueza de la Iglesia es eso, más que dinero, es la riqueza de la cultura, de la vida, de la vivencia. Y es lo que hoy en día la Iglesia mantiene y sostiene. Nosotros no podemos ocultar una identidad personal. Yo no puedo decir que nací de pronto de una situación diferente, o que le digo yo, mis genes son distintos, porque ahorita mi papá era un campesino, y ahorita mi papá que me adoptó es un papá adinerado. Y entonces yo digo, no, es que mi papá es él, y mi papá que en realidad no tenía riqueza, de pronto un estudio es distinto. No, porque de todas maneras usted tiene genética, no de su papá, que tiene precisamente, lo está haciendo las veces de padre aconsejándolo, sino de genes de un papá distinto, y sus respuestas, sus emociones, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de ver las cosas, y incluso en sus reacciones repentinas, no va a obrar como la persona que está aquí a su lado acompañándolo. Tendrá conocimiento de ello, pero la realidad suya es otra, porque su genética es distinta, y obviamente hay cosas que son innatas que usted no las puede controlar. Sus actos reflejos sencillamente lo emiten, y por eso ya desmienten de que él es su padre. Por eso a veces no se distingue que sea su papá, sino otra persona distinta. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. La historia no la podemos cambiar. Nosotros, por más que queramos cambiar de apariencias, la historia nuestra, pasada, desde donde nacimos hasta el tiempo de hoy, nos marca un ethos, una historia.
Y eso es lo que nos hace únicos frente a otras personas. Y es lo que sucede con la iglesia. Aquí vamos a hablar un poco durante este tiempo de Pascua, el conocimiento y cómo fue conformándose la iglesia primitiva. Y es lo que precisamente a veces nosotros no entendemos. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla precisamente de ello, cómo se conformó la iglesia en aquella entonces. La primera iglesia a la cual hoy nosotros servimos, pertenecemos y glorificamos al Señor a través de las celebraciones litúrgicas. Por eso hoy nosotros nos encontramos aquí escuchando la palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles hoy nos habla de algo, especialmente de Esteban. Esteban predicaba en un pueblo y Esteban le estaba haciendo un reclamo al pueblo judío, a los saduceos y a los fariseos, que porque no tener claro en su corazón la presencia viva real de Dios, sencillamente renunciaron a ese amor de Dios y lo hicieron crucificar. Entonces le está haciendo un reclamo a ellos, le dice, mire, ustedes no se dejaron tocarla en su corazón por la gracia de Dios, no reconocieron la presencia de Dios vivo en medio de este joven Jesucristo y ustedes lo han crucificado. Obviamente no les gustaba mucho a los judíos que dijeran esto, ¿no? Y mucho menos a los fariseos y a los saduceos, y entonces se pusieron muy bravos y lo llevaron precisamente a un despeñadero con intención de matarlo, lo sacaron fuera del pueblo y lo apedrearon. Dice la historia que las ropas las colocó a los pies de Saulo. Saulo era un fariseo, y era de línea farisea, judío. En aquella época más o menos tendría unos 20 años, 18 años, no era muy, 20, 25 años. Él dice que no conocía a Jesús en persona, pero escuchó de él. Saulo es el que más adelante se cae en Damasco, eso lo vamos a ver de todas maneras, y se convierte en Pablo. El Saulo, que ya ahora se llama Pablo, es el que después escribe todas las cartas apostólicas. Carta del apóstol San Pablo a los Corintios, carta de San Pablo a los Romanos, carta de San Pablo a los Colosenses, es el que ya escribe todas las cartas. Después de convertido, hace todo un plan de catequesis y formación, especialmente a la gente más intelectual. Por eso la Iglesia Católica, lo vamos a ver el día de San Pedro, sobre las dos columnas que se fundamenta la Iglesia. Pedro, el apóstol de los pobres, Pablo, el apóstol de los intelectuales, de la gente que tenía conocimiento, porque Pablo era muy estudiado. Y por eso Pablo se llama el apóstol de los viajeros, porque es el apóstol que viajó a todos los países enseñando la palabra y llegó hasta Roma, que era un pueblo ya una ciudad estructurada mentalmente. Y por eso él se convierte en el apóstol de todos los sabios. Dice que le tocó muy duro. Pero bueno, la obra del Señor y sencillamente la cumplió a cabalidad. Todo esto para hacer referencia, mire, todo lo que la historia va conformándose, cómo nosotros hemos ido surgiendo en el tiempo. Y es lo que yo a veces les digo a nosotros, hijos, la verdadera iglesia arrancó en el año 33, cuando los discípulos Jesús los reunió en Galilea, y ahí fue donde dio la primera norma. Vayan y evangelicen, y a quien crea y se bautice se salvará, y a quien no crea y no se bautice se condenará. Viene la primera norma y después vienen todos los sacramentos que él comienza a conceder. El sacramento del perdón, las llaves autorizadas a Pedro, después del juramento, que era este domingo que pasó, y precisamente viene toda la autoridad de la iglesia desde ese tiempo hasta el tiempo de hoy. Por eso, en cierta medida, la iglesia tiene una historia que es imborrable. Y la única iglesia que tiene todos esos libros, la única iglesia que tiene toda la historia, la única iglesia que tiene todos los avales, documentos, textos originales en hebreo, en griego, en latín, sencillamente los tiene la Iglesia Católica. Los conserva y los tiene en su poder precisamente para orientar, para enseñar, y que de hecho toda persona que estudia Biblia debe entrar a la Universidad Gregoriana, porque la única que tiene esos textos precisamente es la Iglesia Católica. Así de pronto dirán que no, pero es una realidad, porque el que estudia Biblia la persona que verdaderamente estudia Biblia tiene que llegar a esa universidad para conocer los textos originales escritos en hebreo y en griego. Por eso, hijos, aquí encontramos una partecita, y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a hablar precisamente de ello.
Sin embargo, esa parte de Bernabé que anuncia la palabra trae en cierta medida un problema grande en esta ciudad, una persecución grande que lo vamos a ver incluso el día de mañana, donde precisamente va a haber muchas muertes. Sin embargo, Esteban se arrodilla y le dice muy claramente: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y por último dice: no, Señor, no les tenga en cuenta sus pecados. Palabras textuales de él cuando él murió, cuando él expiró después de ser lapidado. Sin embargo, el Evangelio nos habla de algo y nos dice que ¿qué signos haces tú para nosotros creer en usted? Y le dice: nuestros padres comieron del maná. Es un signo, según ellos, supuestamente el padre Abraham, Dios dio un signo del maná. Y le dice: pues sepan que ese signo del maná no se lo dio Abraham, sino mi Padre que está en el cielo. El que coma de este pan tiene vida eterna y salta hasta la eternidad. Y en otras palabras, está hablando de la Eucaristía, pan que da la vida eterna. O sea, es un pan espiritual que nos lleva hasta la presencia de Dios. Aprovechemos la oportunidad que hoy el Señor nos da en el reconocimiento de la palabra y la Eucaristía para ser parte de su presencia en la eternidad. Amén. Bendiciones para todos. Motivaciones para el alma. Hoy tenemos: la rutina es el mal de nuestro tiempo. Ese es en toda parte la rutina es un gran mal para nosotros, y especialmente en nuestras épocas, que todo el mundo vive corriendo tras las cosas, ¿no? Y la vida se vuelve como que tan rutinaria en repetir, hacer cosas, que nos vamos olvidando de nosotros mismos y de las personas que nos rodean en nuestra vida diaria. El hombre talentoso, oiga, en el hombre talentoso las ideas rondan cual abejas en la colmena, ¿no? O sea, uno en nuestro pensamos, y hay muchas ideas que rondan en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, en nuestra inteligencia, incluso en nuestra imaginación. Muchas entran y salen, unas con polen, otras desprovistas de él. Es necesario adentrarse en uno mismo para juzgar cuál es aquella que conviene, ¿ve? Son muchas las que llegan, muchas ideas salen, muchas ideas se recrean en nuestra mente, pero ¿cuál de ellas son útiles? Entonces hay que aprender a seleccionar. Aprovechemos esta oportunidad, porque nosotros en nuestro entendimiento, en todas esas ideas, así como hay ideas buenas, también esas ideas, hay otras ideas que no son buenas. Y en ese discernimiento hay que escoger lo mejor para nosotros. Bendiciones en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.